Las razones por las cuales nosotros nos dedicamos a la cadena de suministros es porque ahí es donde se genera el valor real de las empresas. Por eso se llaman cadenas de valor. Se llenan de capital de trabajo o de las 10.000 unidades que produjeron, solo vendieron 9.000 y en esas 1.000 prácticamente está toda la utilidad. Esas tres preguntas son, ¿qué voy a hacer mañana por la mañana? ¿Qué voy a hacer dentro de 3 meses? ¿O qué voy a hacer dentro de 2 años? Póngale cuidado a esta línea de productos y servicios, ponga atención con el costo de capital o con la diferencia en cambio, y al final el cliente termina recuperando esa valoración 10 o 100 veces. Bienvenidos a nuestro podcast Relatos de una EBITDA. El día de hoy estaremos explorando con David Podea la frontera de la cadena de suministros. Esta es una serie inspirada que busca despertar la creatividad de empresarios y altos directivos para despertar el valor que tienen dentro de sus compañías. David, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación a mi podcast Relatos de una EBITDA. Les presento a David Poveda. David, ¿cómo estás? Hola Simón, muy bien, gracias tú, qué gusto estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación y esperemos que esta sea una conversación agradable, tranquila, una charla pues que le pueda dar elementos interesantes a quienes te escuchan sobre todos estos temas que nos interesan a todos. Así será. Es imposible aburrirse hablando con vos. Eh, David, ¿quién es David Poveda? Contanos un poquito de vos. Ah, difícil. Los que estamos ya más viejitos sabemos que hablar de uno es muy feo, entonces voy a hacer esa excepción pues como para que la gente tenga un poquito de contexto. Claro que sí, mira, yo me gradué de ingeniero civil hace 40 años, esta semana celebramos 40 años de egresados en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, nos graduamos en la segunda promoción, cuando decir que uno estudiaba en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, hoy Universidad de EIA, uno decía eso y la gente pensaba que era una universidad de garaje por ahí en el centro, ¿cierto? Eso no lo conocía nadie. Estábamos en la segunda promoción. Entonces, a 40 años me gradué de ingeniero civil. Estuve trabajando en Simesa un par de años, que era una empresa pues muy importante aquí en Medellín, ahí donde está Ciudad del Río, que los jóvenes yo creo que no la conocen, pero esa era una de las empresas más importantes de Colombia, una siderúrgica, contaminaba mucho, entonces la sacaron de ahí. Después me fui a Vancouver, en Canadá, a hacer una maestría en evaluación económica de proyectos. Estuve allá, volví, trabajé en algunas otras empresas. Y en el año 92 fui a trabajar a una empresa aquí en Medellín, metalmecánica, que se llama Industrias Metálicas Corsán. Y estaba muy joven, y al año, en el 93, tenía 30 años, me nombraron de gerente allá. Y estuve en Corsán de gerente, una experiencia muy interesante. Vendíamos clavos. Imagínate cómo es vender un clavo, uno como diferencia un clavo de otro clavo. Entonces aprendimos muchas cosas allá. Estuve ahí hasta el año 97 donde decidí independizarme, en una cosa pues de una irresponsabilidad tenaz porque mi hija menor, que hoy tiene 27 años, tenía 2 meses de nacida y yo decidí no soltar el salario fijo de gerente para ver si me podía independizar, tenía algunas ideas, hice algunas cosas interesantes. em, y en ese año 97, finales del 97 o 98, una persona conocida con quien tuve una relación muy buena durante muchos años, perdí el contacto con él desafortunadamente, me presentó y me entregó un libro que se llama La Meta. Ese libro de La Meta me lo devoré, es una novela, pues mucha gente tal vez conozca ese libro, es el libro con el que se inició lo que se llama hoy teoría de restricciones, escrito por un físico israelí que llamó, lástima, murió en el 2011 muy joven, Eli Goldratt. Leí ese libro, me lo devoré en un fin de semana y yo dije, Dios mío, si yo hubiera sabido esto cuando era gerente en Corsan, cuán distinto hubiera hecho las cosas. Ese libro es de sentido común y empezó o resonó mucho con algo que yo había estudiado antes por cosas de mi casa. Mi padre era matemático y nos contaba cosas y nos enseñaba muchas cosas. Tiene una biblioteca gigante que se llama la teoría de sistemas y el pensamiento sistémico. Ese libro de la Meta tiene muchos elementos de pensamiento sistémico, que es una cosa que le hace muchísima falta a la mayoría de empresas en todo el mundo, que es entender una empresa como un verdadero sistema. Las reglas del pensamiento y de la teoría de sistemas son muy distintas a las que utilizamos en las empresas, en las reglas de la administración y la gerencia convencional.
Entonces yo leí ese libro, me interesó mucho y hay cosas de mucho sentido común que uno intuitivamente sabía, pero que no le habían enseñado otra cosa en la universidad. Entonces uno hacía lo que le decían que había que hacer. Pero este hombre llegó, cambió eso. Empecé a estudiar de eso, hicimos unas primeras consultorías en el tema de teoría de restricciones con algunas empresas aquí en Medellín y en muy poquitos meses cambiamos muchas cosas muy importantes. Entonces yo seguía con mis actividades paralelas en otros campos, me dediqué en un tiempo a valorar empresas, pues había estudiado flujos de caja en Vancouver, entonces hicimos eso y algunas otras cosas. Y las combinamos como un poquito de consultoría con mis otros temas. Y para hacer una historia larga más corta, en el año 2012 en LinkedIn o LinkedIn, como le quieran decir, vi a un señor que se llama Chad Smith presentando una cosa que se llama Demand Driven MRP. MRP en el siglo XXI, que es un tema de planeación de inventarios, que siempre me había interesado y se trabaja en teoría de restricción y toda la cosa. Este hombre que está como da vivienda. Yo soy curioso y le di clic a ese video y empecé a entender por qué esta gente había creado, es una historia muy larga, pues que no tenemos tiempo de ver ni de explicar, pero por qué había creado la metodología más poderosa, eficaz para hacer una buena gestión de inventarios en las empresas. La gestión de inventarios lamentablemente es de una importancia gigantesca y no se valora suficientemente. Ya hablaremos de eso, espero un poquito más adelante para profundizar. Entonces, eso me sorprendió. Yo le escribí a este caballero que no conocía y él me empezó a hacer algunas preguntas y me di cuenta, otra historia larga, que ese tipo trabajaba muy cercanamente a Eli Goldratt, él y su madre. Mm, Empecé a escribirle, a preguntarme cosas y me dijo, ¿usted por qué no se van a estudiar con nosotros? Entonces, en abril del año 2013 me fui a estudiar con eso, con esa metodología, con los creadores. Y había empezado un proyecto de consultoría utilizando teoría de restricciones en una empresa aquí de Medellín que hace ropa para niños que se llama MIC. Todas las mamás y papás que tienen bebés o niños saben qué es MIC. Entonces, están especializados en eso. Todo lo que yo cuento sobre mis clientes porque tengo autorización. MIC está en una situación financiera complicada porque sus inventarios estaban creciendo más que las ventas. Las ventas estaban bien, pero los inventarios crecían más rápido. Eso significaba que estaban requiriendo cada vez más y más capital de trabajo. Y todos sabemos que eso tiene un límite. Y ellos estaban al borde de llegar a ese límite muy complicado. Yo había empezado con teoría de restricciones y cuando volví, le dije allá a la gente de MIX, ¿saben qué no? Nos vamos a mover a esta otra cosa que es mucho más potente y poderosa. Hicimos eso, fue una implementación muy, muy, muy exitosa. Tanto que en diciembre del año 2014, ya van a ser 10 años, cómo pasa el tiempo, el éxito le dio el premio de mejor proveedor del año a MIC, porque le hicimos un modelo de BMI, que es inventario manejado por el vendedor, es decir, MIC planeaba los inventarios que el éxito iba a tener de sus productos y eso salió en la página del éxito, duplicaron las ventas con 40% menos de inventario. Eso es una cosa que son resultados muy típicos. Pues el duplicar las ventas no es tan típico, pero reducciones de inventario del 40%, del 30% son ya para nosotros pues como las normales y las comunes. Entonces, desde ese momento, esos años 2013, nos dedicamos a empezar a hacer software para soportar nuestras implementaciones. Las empresas hacen todo eso en Excel. Excel es una cosa pavorosa en las empresas, especialmente en procesos de ese tipo. Entonces hicimos software, empezamos a promover esa metodología, la trajimos aquí a América Latina y el éxito del proyecto de MIG fue muy, digamos, publicitado por la Cámara de Comercio y por Inex Moda. Entonces empezamos a trabajar con algunas otras empresas, después llegamos a la organización Corona en el 2015 y bueno, el resto ya es una historia que te contaré más. Toda la organización Corona utiliza ese método con resultados fantásticos. Y bueno, aquí estamos, ya llevamos 28 años de haber renunciado, casi 28 años de haber renunciado de manera irresponsable y bueno, aquí estamos. Qué raquera. David, ¿cómo se llama tu empresa? Esta empresa se llama Flowing Consultoría por una razón. Yo lo quería poner Flux, que significa flujo en latín, pero estaba ya registrado en la Cámara de Comercio. Porque todas las cosas que nosotros hacemos
tienen que ver con un principio que se llama la primera ley de la manufactura, cadenas de suministros, que dice que todos los beneficios en el retorno sobre la inversión están directamente asociados a la velocidad de flujo de materiales e información. Todo lo que nosotros hacemos rompe el paradigma de la minimización de costos y nos movemos a un paradigma de maximización de flujo, ¿cierto? Eso tiene razones poderosas matemáticas y físicas, no muy conocidas, pero entonces esto es cambiar radicalmente la manera como gestionamos las cadenas de suministros y las empresas, bajo toda una sombrilla que se llama pensamiento sistémico que te dije al principio. Todos estos modelos están basados, pues no es una cosa pues en las que nosotros ahondamos mucho, pues porque es un poquito más especializado, pero están basados en algo que se llama la teoría de los sistemas adaptativos complejos. Eh, Eso es como la teoría subyacente muy poderosa, pero es la que soporta eso y la que demuestra que para que un sistema sea eficaz, pues tiene que tener dos cosas: velocidad de flujo en su operación y capacidad de adaptación, que es otro tema que tenemos que hablar un poquito más adelante, de una importancia medular impresionante en estos días de hoy. David, vos sabes que nosotros nos dedicamos a asesorar procesos de compra y venta de empresas. Cuando uno va a vender un carro, pues digamos, yo no sé, como que intuitivamente todo lo tenemos muy claro. ¿Qué hacemos? Primero lo llevamos a lavar, le cambiamos el aceite, después vamos y le sacamos los rayones, los hundidos, le echamos perfume, lo ponemos espectacular y después de eso ya le tomamos las fotos, lo llevamos donde nuestro asesor en compraventa de vehículos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las empresas? Muchas veces le tocan la puerta y tienen la empresa sucia, rayada, con hundidos, etcétera, etcétera. A mí este tema que vos trabajas me parece súper apasionante. Yo creo que si no me hubiera dedicado a las finanzas, me hubiera dedicado a ese tema. Yo vi gestión por procesos con un profesor que hicimos mucho, se llama José Praulín, y en esa materia tuve la oportunidad de leer el libro de la meta y aprender sobre toda esta teoría. Y digamos que yo pienso que las empresas tienen unas cadenas de valor. Dentro de esas cadenas de valor están el costo de capital, las ventas, el margen bruto, la buena administración del capital de trabajo, entre otras. Digamos que lo que vos haces, por lo que yo he visto, le pega muy duro al costo de la mercancía vendida, le pega muy duro a la administración del capital de trabajo, especialmente de los inventarios, y en algunas ocasiones también le pega a las ventas, porque algunas empresas, digamos que no venden lo suficiente o porque no tienen una fuerza comercial potente, un marketing potente, o porque no son capaces de producir lo suficiente al costo correcto, en el momento correcto. Entonces, contanos un poquito qué es esto de los modelos demand driven y para qué sirven. Sí, claro, cómo no. Mira, mm, las razones por las cuales nosotros dedicamos a la cadena de suministros es porque ahí es donde se genera el valor real de las empresas. Por eso se llaman cadenas de valor. Ahí es donde tú generas la posibilidad de entregar productos confiables, al costo que el mercado está dispuesto a pagar, pero con pedidos completos y a tiempo, que es el nivel de servicio que prestan las empresas a sus clientes. Impactamos las ventas, impactamos seriamente, de manera muy importante. Tenemos clientes que han incrementado sus ventas, como te digo, el doble, o clientes que nos han dicho incrementamos las ventas en el 30%, cosas de ese estilo. Pues esos son los logros que alcanzamos. ¿Qué son los modelos demand driven? Los modelos demand driven incluyen una serie de cosas. Las cadenas de suministro tienen tres horizontes de planeación. Un horizonte operativo, que es el día a día, un horizonte táctico, un horizonte estratégico. La manera como nosotros explicamos eso es con una analogía muy simple. Y es que nosotros como seres humanos nos hacemos tres preguntas, las tres muy relevantes, importantes y que se contestan utilizando procesos de pensamiento distintos e información distinta. Esas tres preguntas son: ¿qué voy a hacer mañana por la mañana? ¿Qué voy a hacer dentro de 3 meses? ¿O qué voy a hacer dentro de 2 años? Esas tres preguntas hay que hacérselas a la cadena de suministro y son sus horizontes operativo, táctico y estratégico. Y todos esos modelos de management tienen una conceptualización de cómo se deben hacer en cada uno de esos horizontes. Pero el más importante y el punto de partida es el operativo, es qué tengo que hacer hoy, mañana. En una cadena de suministros eso equivale a responder la pregunta:
¿Qué tengo que producir hoy? ¿Qué tengo que distribuir hoy si tengo puntos de venta o centros de distribución? ¿Y qué tengo que comprar hoy esta semana? O sea, es fundamentalmente el punto de partida, se llama Demand Driven MRP, que es una metodología de planeación de inventarios, que lo que pretende, de inventarios de productos comprados, producidos y distribuidos, que lo que pretende es alcanzar cuatro eh, objetivos fundamentales en los que no hay discusión. Todos estamos más o menos de acuerdo en el qué, pero el cómo es muy distinto. Todos queremos ser felices, pero dígame cómo. Entonces hay muy buena, digamos, consenso en el qué es lo que debemos lograr en las cadenas de suministros, y eso son cuatro cosas muy claras. Lo primero es maximizar el nivel de servicio al mercado, medido como el porcentaje de pedidos entregados completos y a tiempo. Es decir, para servir bien el mercado, no perder ventas y capturar toda oportunidad comercial. Es la primera. Lo segundo es hacer eso que te acabo de decir, pero con la mayor velocidad posible de respuesta. Y hacer esas dos cosas con los mínimos inventarios y los mínimos gastos, todo simultáneamente, y estos modelos permiten, y ya tenemos muchos casos afortunadamente que lo demuestran, y en el mundo también hay muchos casos muy importantes que demuestran que esas cuatro cosas se pueden lograr simultáneamente. Repito, nivel de servicio, pedidos entregados completos a tiempo, con la máxima velocidad, con el mínimo inventario y el mínimo gasto. Entonces, ¿por qué los modelos de demand driven logran eso? Porque los modelos convencionales que se siguen enseñando en las universidades y que están en todos los ERP del mundo son modelos muy distintos, que es el llamado MRP tradicional. MRP son las iniciales en inglés de planeación de requerimientos de materiales, que están basados en pronósticos. Esos son modelos que llamamos push. Es alguien hace un pronóstico, sea con un modelo complicadísimo matemático o con Excel, o le pregunta al vendedor o se imagina algo. No importa con qué método se haga el pronóstico. Te voy a explicar cómo funciona eso y cómo es de curioso que lo sigamos haciendo, que es lo que hace el 98% del mundo hoy. Tú llegas y dices, vea, yo voy a vender de este producto 1000 unidades el mes entrante. Muy bien, entonces la gente de operaciones, como sea que sea la empresa, planeación de oferta o como sea el área en la compañía, dice, bueno, yo voy a vender 1000 unidades, me preparo para 1000 unidades, compro para lo que me hace falta para producir 1000 unidades y pongo 1000 unidades ahí. Muy bien. Y llegan los muchachos de ventas y nos traen pedidos por 1200 unidades. ¿Qué nos pasa? Tenemos agotados, tenemos urgencias, tenemos clientes bravos y perdemos ventas, que es lo más costoso que le pueda pasar a una compañía, a cualquiera, perder ventas. Por el otro lado, si dijimos que vamos a vender 1000 y nos llegaron pedidos por 600, nos quedamos con un inventario allá, ¿cierto? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 1000 referencias o 2000 referencias o los que sean, más o menos la mitad está en la prima condición, es decir, la demanda real estuvo por encima del pronóstico, y más o menos la segunda mitad está en la segunda condición, la demanda real estuvo por debajo del pronóstico. Y esa dinámica, esa metodología perversa que está basada en tratar de imaginarnos y adivinar el futuro, cosa que nadie podrá hacer, y mucho menos en estos días, en este mundo loco de hoy que está cambiando tanto, es la que da origen a una frase legendaria que dicen el 95% de las empresas de manufactura y distribución del mundo, está documentado. Frase legendaria que dice, estoy lleno de cosas que no se venden y no tengo lo que sí se vende. Eso, como te digo, es la consecuencia inexorable del modelo de planeación estándar en todo el mundo que hay en todos los ERPs, que es un modelo push basado en pronósticos que todos sabemos que no se cumplen. Los modelos de demand driven cambian eso. Es simplemente un modelo pool de reposición por demanda real, donde se definen unos niveles de inventarios con una metodología muy sencilla y simplemente vamos reponiendo en la medida en que vamos consumiendo. Es así de fácil y así de simple, y los resultados son impresionantes. Entonces, esos fundamentalmente los modelos de demand driven están acompañados de esos demand driven MRP, pero también hay un modelo para programación y control de producción que está basado en una ciencia casi desconocida en el mundo que se llama Factory Physics, que es lo más potente que se ha escrito en manufactura y cadenas de suministro, porque es un planteamiento matemático muy sólido que casi nadie conoce, vuelvo y les digo, matemático y físico, eh, eh,
que fue creado por unos profesores de MIT en el año 96, de apellido Hoppe Spearman, donde pues dijeron es que en el mundo no hay nada de este tipo. Ah, ve, por aquí lo tengo, venga, les muestro. En el libraco, va en el tamaño del libro, ¿cierto? Este libro está lleno de matemáticas. Y yo lo mantengo aquí en mi escritorio y lo leo de vez en cuando. Lo leí en el año 2002 y lo repaso. Lo más potente que se ha escrito. Los modelos de Demand-Driven se apoyan en esos principios de Factory Physics, de teoría de restricciones, porque los modelos de Demand-Driven nacieron desde la teoría de restricciones, que los creadores trabajaban muy cercano con Eli Goldratt y entonces empezaron a decir, hombre, a esto le falta un poquito, añadémosle esto, traigamos esto aquí que es importante, hasta que juntaron varias cosas muy importantes con la base de teoría de restricciones y crearon esto que sin duda alguna, por razones físicas y matemáticas, es lo más avanzado que hay en el mundo y que no es una moda, porque está basado en física. La física no cambia. Entonces yo creo que eso llegó para quedarse, tarde o temprano será el modelo estándar de planeación. No sé qué tan tarde o qué más temprano o más tarde, pero sin duda alguna eso llegó para quedarse. Goldratt es sin duda como el creador y digamos el gurú de esos temas. Les vamos a dejar un link debajo de este video, debajo de este podcast, donde ustedes van a poder aprender un poquito más sobre esos temas. Y David, ¿quién necesita este tipo de consultorías, ese tipo de proyectos? Yo a vos te conocí porque mi esposa fue socia de una empresa reconocida en el sector textil confección y digamos que el sector textil confección tiene un tema de administración de referencias y inventarios que es supremamente difícil de manejar. Pues muchas de estas empresas tienen que estar sacando colecciones cada 4 meses y una colección puede implicar 20 o 100 referencias y cada referencia tiene que implicar diferentes tallas, diferentes colores. Hay que comprar la materia prima muchas veces meses o semanas antes de producirla. Después se manda pues a la fábrica propia o a los maquiladores, ¿cierto? Para que produzcan. Si no me llega el producto en la fecha que es, entonces puedo perder la temporada. Y muchas de estas empresas sufren porque se llenan de inventarios, se llenan de capital de trabajo o de las 10.000 unidades que produjeron, solo vendieron 9.000 y en esas 1.000 prácticamente está toda la utilidad. Entonces después tienen que salir a dar descuentos o al outlet y se vuelve un tema súper difícil. Entonces uno ve que las empresas del sector textil confección o son demasiado exitosas porque manejan el tema bien, tienen buenos márgenes, tienen buenas ventas, o se quiebran porque cometen errores simples de inventario y de planeación. Contame, digamos, supongamos que yo, pues primero, ¿quién necesita ese tipo de apoyos, ese tipo de conocimientos y de consultoría? Y segundo, supongamos que alguien te contrata a tu compañía, alguien contrata a tu compañía cómo funciona un proceso de diagnóstico, implementación, resultados, cuánto tiempo se puede demorar. Contanos un poquito sobre eso. Sí, pero antes de eso, si me permites, te voy a complementar algo que tú dijiste ahorita muy importante, que antes de vender un carro uno lo perfuma y le quita el rayoncito y toda la cosa. Nosotros no hacemos eso solamente, Simón. Le metemos un turbo, le cambiamos el motor, se lo ponemos muchísimo más potente. No es una cosa cosmética, es una cosa de esencia y comportamiento estructural. Tenemos casos de empresas que nos han dicho, hombre, si no hubiera sido por este proyecto, no creo que hubiéramos sobrevivido. O sea, nos han dicho literalmente esto es un antes, esta empresa es un antes y un después de este proyecto. Nos lo han dicho en varias ocasiones. Entonces quería complementarte que no es solamente como el tema cosmético, sino es meterle un turbo o yo no sé, pues un motor nuevo o alguna cosa así por el estilo, que es muy importante, ¿cierto? Ahora, sobre tu pregunta del factor, primero, el sector confecciones de moda. Mira, como te mencioné, la primera implementación que hicimos de esto fue en MIC, que tiene retail, ¿cierto? Ellos tienen una cadena propia, pero también le venden pues a grandes superficies, etcétera, hay otros canales. Y cuando yo llegué de estudiar con el creador de esto en Estados Unidos, entonces yo, bueno, aquí estoy haciendo la tarea, como usted me enseñó y toda la cosa, pues usted nunca me mencionó retail. ¿Yo qué hago aquí?
Y me dijo, no tengo ni idea, nunca hemos trabajado en retail. Yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Empezamos entonces trabajando con el equipo de ellos, entendiendo bien cómo funcionaba ese modelo. Mira, el sector confecciones, pues, son distintos, textil y confecciones que hemos trabajado con ambos. Ahorita te cuento un poquito. El sector de la moda y las confecciones tiene una cantidad de reglas impresionantemente locas. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ha hecho así toda la vida. Entonces, para resumir, nos tocó desarrollar todo el modelo de Demand Driven MRP aplicado al sector de moda y de retail, que es, qué pena decirlo, ya te he dicho, a mí no me gusta hablar de mí, pero es reconocido internacionalmente. A nosotros nos han llevado al Louis Vuitton y a LVMH en París a que les enseñáramos a ellos cómo es que se manejaba eso cuando vieron lo que habíamos hecho y los resultados. Nos llevaron algún día a presentar una propuesta en las oficinas centrales del L'Occitane en la Provence. Entonces es un modelo que desarrollamos basado en velocidad de respuesta, porque la incertidumbre en la moda es gigantesca. Entonces, eso lo hemos resuelto muy exitosamente. Hemos trabajado con muchas empresas de moda. La primera fue MIC, hemos trabajado con Hermeco. En este momento estamos trabajando con el textilero más grande de Colombia, que es Elliot, tiene su marca de Pat Primo y tiene otras marcas, tiene todas estas cosas. Hemos trabajado con los más grandes textileros de Colombia han sido todos clientes de nosotros. Y en el tema pues, de moda y de vestuario hemos trabajado con muchas empresas. Y hay otras muy prestigiosas, no voy a decir los nombres, pero son todas muy conocidas, muy grandes, y casi todas las grandes están metidas en estos modelos de Mandriven. Ya los adoptaron. Y es un tema de velocidad de respuesta muy parecido al modelo de Sara. ¿Listo? Entonces Sara hace distinto todo, y no es que nosotros copiemos el modelo de Sara, sino que cuando nos sentamos con Nick, empezamos a investigar cómo funcionaba eso y lo que sacamos nos dimos cuenta que era el modelo de Sara, muy parecido al modelo de Sara. Entonces, pues ese problema está más o menos resuelto, se sabe cómo hacerlo, pero bueno, entonces hay que tener la valentía de adoptarlo, porque hay que hacer unos cambios radicales de pensamiento y de paradigma. Ahora, ¿qué hay que hacer para una implementación de estas? Tener ganas. ¿A quién le sirve? A toda empresa, no importa el sector, no importa el tamaño, que maneje inventarios. Porque el problema subyacente matemático de los inventarios es exactamente el mismo. Sea que tú vendas o tanques o sanitarios en Corona o camisetas en Hermeco o perfumes o cosméticos, no importa, o neveras. El problema del inventario es exactamente la conceptualización física y matemática es exactamente la misma. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen a mí cuando yo llego donde un prospecto, la primera pregunta siempre es, oíste David, eso sí servirá aquí, es que yo soy muy distinto. Yo me quedo callado, pero todos son igualitos desde el punto de vista de inventario. Claro, todo negocio y toda empresa tiene sus complicaciones, difíciles, cosas, pero el modelo de inventario es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer esto? Es querer resolver un problema. Y ese problema generalmente lo tienen casi todas las empresas, es no tenemos buenos niveles de servicio, es decir, no cumplimos con nuestros pedidos y o tenemos demasiados inventarios y demasiado capital de, inventario, de trabajo vinculado a inventarios. Esa es la única condición, tener ganas de hacerlo y resolver un problema que está allí. ¿Cómo se hace esto? Esto lo hacemos entrenando a las empresas en la metodología, integramos el ERP interno de la empresa con nuestro software y los capacitamos, parametrizamos el software y bueno, y ya sale en vivo y ya empiezan a hacerlo y nosotros damos un acompañamiento permanente muy cercano. ¿Cuánto dura eso? El récord lo tenemos inclusive en Elliot. Desde el día en que yo puse allá, empezamos, hicimos el lanzamiento del proyecto. Hasta el día en que salimos en vivo con las tiendas de textiles pasaron 2 meses y 22 días. Ese es el récord. Pero la media es 4 o 5 meses dependiendo de varios factores. O sea, es una cosa que se hace muy rápido con resultados muy prontos. Eh, bueno, David, contanos casos de éxito fuera del sector textil confección, de Ujú. proyectos que se hayan ejecutado y qué impactos han tenido dentro de las compañías. Mira, el que tenemos más autoriza, porque muchas empresas no les gusta que hablamos de lo que hicimos, porque lo consideran, digamos, una cosa que quieren conservar para ellos y que no sepa su competencia. Del que más podemos hablar porque se ha
publicado y se ha presentado en un congreso mundial, inclusive en Ámsterdam en el año 2019, es el de ASEP. ASEP es una empresa enormemente compleja. Yo creo que todos pues, tenemos algo de ASEP en la casa. Vean, hacer una nevera, Simón, requiere 450 componentes. Si te falta un tornillo, no hay nevera, ¿cierto? Y de esos 450 componentes, ASEP importa más o menos la mitad desde Asia con lead times hasta de 8 meses. O sea, eso allá es entretenido. Bajamos el ciclo efectivo de 79 días a 32. ASEP va a vender 1.5 billones de pesos este año. Tú sabes muy bien qué significa bajar el ciclo efectivo de 78 días a 32 días. Logramos disminuir los inventarios como en el 27%, incrementaron las ventas en un número significativo, no me acuerdo cuánto es. En repuestos, que es un tema demasiado, los dos patrones de demanda más difíciles que hemos encontrado son moda y repuestos. Y ellos son como los productores de carro. Es decir, ellos tienen que garantizar disponibilidad de repuestos de todos los productos que lancen al mercado durante 10 años. Es decir, si tú tienes una nevera a hacer en tu casa, te tienen que garantizar que el compresor está vigente para todos los productos y que tiene el compresor si lo tienes que reponer durante 10 años. Eso es demasiado difícil de manejar si no se hace bien. Logramos un nivel de servicio del 96%, cosa que ellos pensaban casi que imposible. Esos son resultados muy interesantes. En la organización Corona, ahí ellos no publican muchos números, pero han dado testimonios en algunos congresos. El caso de la organización Corona es muy interesante porque nuestra primera implementación fue en la planta de vajillas aquí en Caldas. La planta de vajillas Corona es una de las plantas, dicho por Debra Smith, la creadora ha sido consultora de Boeing, la autoridad mundial, cercana, y entonces la invitamos a trabajar con nosotros, vino aquí y trabajamos hombro a hombro con ella, aprendimos lo indecible, porque es que esos consultores escriben los libros, pero se guardan muchos secreticos, ¿cierto? Y con ella aprendimos muchísimo y trabajamos la implementación de vajillas Corona. El problema que tenían ellos, y ellos trabajaban ya teoría de restricciones. El problema con ellos es que manejar esa planta de Corona de vajillas es dificilísimo. Debra me decía, esta es una de las plantas más complejas que yo he conocido en mi vida. Y ha conocido muchas. ¿Por qué? También, porque para hacer una vajilla tú necesitas el plato chiquito, el plato grande, el de sopa, la azucarera, todo ese cuento. Y si te falta la tapa de la teterita, no hay vajilla. Y hay un cliente en Inglaterra esperando sus vajillas. ¿Ves? Y todos esos componentes de una vajilla se producen utilizando recursos compartidos con listas de materiales hasta 8 niveles. Eso en manufactura es de una complejidad enorme. Ellos habían usado todo lo que tú quieras, Kanban, teoría de restricciones, MRP, habían traído consultores japoneses. Y desde el año 2015 que implementamos, ellos dicen, ya tenemos control y entendemos cómo funciona esta planta. Pueden prometer fechas confiables de entrega, cosas que nunca habían podido hacer. Y eso fue tan exitoso que entonces la organización Corona dijo, no, esto hay que hacerlo en toda la organización Corona tiene 45 plantas desde Estados Unidos, entre México, Centroamérica y Colombia, 45 plantas. Y en todas la implementaron. Y en todas han tenido beneficios gigantescos en términos de mejorar niveles de servicio que no habían logrado por ningún método, con reducciones sustanciales de inventario. Los números no los publican mucho, pero nos han dado testimonios cualitativos de las mejoras significativas que han tenido. ¿Listo? Y no tenemos ningún cliente. Hemos tenido fracasos. Sí, señor, hemos tenido fracasos. Uno aprende mucho más de los fracasos, tú sabes, Simón. ¿Por qué hemos tenido fracasos? Por falta de liderazgo, ¿cierto? Porque es que hay que hacer unos cambios importantes, sobre todo de reglas, y hay gente que le da trabajo cambiar las reglas. Entonces hemos tenido fracasos por falta de liderazgo, literalmente, en las que se ha hecho una buena implementación. Todos dicen, esto ha tenido un impacto impresionante en términos de mejorar nivel de servicio, mejorar ventas y reducir inventarios. David, eso es muy interesante. Yo creo que las empresas muchas veces nos equivocamos a la hora de tomar decisiones sobre contratar o no conocimiento.
el conocimiento es la base de todo. Y yo tengo una frase y es que los asesores son gratis. ¿Por qué son gratis? Porque un asesor le cobre a usted, voy a decir cualquier número, $100.000, pero si esos $100.000 le permiten a usted ahorrarse 500.000, 1.000.000 o 10 millones de dólares, pues la consultoría le salió absolutamente gratis. Y digamos, uno hay veces le da miedo, como será que esto sí, será que esto no, pero yo lo he visto, por ejemplo, en casos de valoración de empresas. Valoramos una empresa e identificamos las palancas de valor de la compañía y digamos que la valoración era, por ejemplo, para tomar una decisión de venta de acciones, pero junto con la valoración entregamos al cliente un memorando de recomendación y en ese memorando de recomendación está, mire, póngale cuidado a esta línea de productos y servicios, ponga atención con el costo de capital o con la diferencia en cambio, y al final el cliente termina recuperando esa valoración 10 o 100 veces. Entonces, eso es muy, muy valioso y yo creo que muchas empresas no saben que necesitan una consultoría como la tuya, como la de Flowing Consultoría, no saben que se pueden optimizar de una manera tan drástica los inventarios, el capital de trabajo, los lead times y con eso cómo puede impactar su nivel de ventas. Entonces, es un tema muy interesante para, para tenerlo en consideración, para tenerlo sobre la mesa. Este podcast es patrocinado por One to One Corporate Finance, firma española de banca de inversión que cuenta con presencia en Colombia. One to One es líder en valoración y asesoramiento en compraventa de empresas, con más de 70 socios en más de 25 países. La compañía cuenta con la ejecución de más de 2.000 operaciones corporativas. Para más información, consulte los enlaces adjuntos a este episodio. Perdón, Simón, cuando nosotros no lo creen a uno, porque es que esto la gente no lo percibe y no se convence hasta que después lo ve. Mira, hay otras cosas que nosotros hacemos que no son solamente mm, planeación de inventario, hacemos programación y control de producción con esto que te dije que hicimos en Corona, pero tenemos conocimiento original reconocido internacionalmente. Uno, gestión de portafolio. Dios mío, Simón, no hay metodologías en el mundo para gestión de portafolio. Lo único que hay es esa fábula del Boston Consulting Group de los perros y las estrellas y las vacas. Una fábula, eso no sirve para tomar decisiones. Durante muchos años yo me di cuenta que el portafolio de las empresas es un tema de una importancia radical. Y busqué y nunca encontré nada. Hasta que entonces inventémonos una. Yo he tenido la fortuna, te digo, no me gusta, de ser conferencista en el Congreso Mundial de Mandriven desde el año 2015 hasta hace un mes en Alemania. Hubo un receso de 3 años por la pandemia. Y en todas esas me han invitado como conferencista. Esa metodología de gestión de portafolio la presenté en el Congreso de Lyon en el año 17. Ya había 50 multinacionales, de esas europeas. Y cuando terminé la conferencia, se me acercaron un poco de gente y me dijeron que muy interesante, que muy bueno. Recuerdo dos casos muy particulares. El director mundial de producto de la Shell, imagínate pues el cargo de ese caballero. Llegué y me dije ese como con un desasosiego y me dijo, ay David, eso es lo que yo trataba de hacer en la Shell hace 10 años y no había podido encontrar una herramienta. Se me acercó el vicepresidente mundial de cadena de suministros de Michelin, productor de llantas, y me dijo, ojalá mi jefe lo hubiera oído, el CEO de Michelin. ¿Por qué? Porque está demostrado por una ciencia también muy, muy importante y de nuevo muy desconocida, que se llama teoría de la complejidad, que en la enorme mayoría de las empresas, una porción significativa del portafolio destruye valor. Y eso se puede demostrar muy fácil. Entonces hacemos también gestión de portafolio. Ahora desarrollamos una cosa que presentamos hace un mes en Alemania en el Congreso Mundial, que es un modelo de hacer pronósticos de demanda probabilísticos para los horizontes tácticos y estratégicos, para el proceso de planeación de ventas, operaciones. SOP lo conoce la mayoría de la gente. Eso lo presentamos allá hace un mes y son creaciones nuestras y que están respaldadas por software. Entonces, es decir, nosotros hacemos una cosa mucho más integral en la gerencia de la cadena de suministros. Y entonces, pues referente a lo que decías ahorita de que un consultor es gratis, pues te cuenté eso pues porque me acordé de la presentación de Alemania hace un mes donde una empresa, no me acuerdo, una empresa muy grande gringa,
está ahí en internet, la presentación, dijo, invertimos $35.000 con un retorno de $120 millones. En ASEP, no voy a dar el número exacto, pero ellos lo publicaron en un caso de estudio. Estaría autorizado, pero con nuestro proyecto prepagaron deuda por varias decenas de millones de dólares. Cuando tú comparas eso con lo que nos pagaban a nosotros, que fue un horario decente, pues tú te das cuenta que eso de lejos, en estos días estamos haciendo análisis para un cliente y le cotizamos X plata por la intervención y le demostramos que con la implementación se iba a ahorrar o se iba a tener beneficios por 7.000 millones de pesos, ¿cierto? Y cada que uno les presenta la propuesta dice que ¿por qué tan cara? Entonces yo le digo a todos los clientes después de eso es, claro, el proceso de negociación, todo el mundo dice, oye, que rebajame, pues aquí todo el mundo pide rebaja, vos sabes. Entonces vos sufrís eso también, ¿cierto? No, no, pues, rebajame. Y cuando ya han percibido los beneficios, yo les digo, con toda esa plata que te has ganado, ¿no te da pena haberme pedido 10 millones de pesos de rebaja? Entonces, nuestros proyectos, le decimos a todos nuestros prospectos, el periodo de recuperación de esa inversión se mide en semanas, semanas. Listo. Entonces, esto, como tú dices, lamentablemente, pues eso no se percibe en todos lados, en que generalmente lo que nosotros hacemos genera un valor gigantesco. em, Tanto que ahorita cuando hablaste, me acordé otra vez del tema de los carros que no te mencioné, que le ponemos un motor. Tanto que yo he tenido pues una idea en la cabeza desde hace muchos años que no me he dedicado juiciosamente a desarrollarla, no tengo el tiempo, ha hecho falta pues la forma de hacerlo, es conseguir un fondo de inversión, comprar empresas que estén en problemas, transformarlas con todas estas metodologías y venderlas, porque el valor que uno crea es gigantesco. Eso está David, demostrado. me parece maravillosa la idea. Mm, Un fondo de inversión cuya tesis sea compramos empresas para a través de modelos demand driven generar valor, aumentar el valor de la compañía y generar un retorno de 20-30% efectivo anual en 5 años. Digamos o mínimo, pues, más. un retorno mínimo, ¿cierto? Y además, Eh, hay compañías, Simón, que tú sabes que están pues ya pues haciendo gárgaras, ¿cierto? Uno no puede coger una compañía en cuidados intensivos, eso no, sino una que esté empezando a toser, que hay muchas. Y esas que están tosiendo es porque son problemas generalmente internos. Hay algunos que tienen problemas de ventas porque el producto está ya, tiene sucedáneo, su tecnología obsoleta o lo que sea, pero la mayoría de las empresas que tienen problemas de liquidez generalmente son el resultado de una gestión no adecuada. Y cuando uno mete una gestión adecuada, por ejemplo, lo que tú dijiste ahorita, las recomendaciones que tú haces cuando haces una valoración, se hacen esas cosas y eso mejora el valor. Mejoramos los inventarios, eh, disminuimos 30-40%, liberamos un poco de capital de trabajo. Si tenemos mejor disponibilidad, incrementamos las ventas en 15%. ¿Cuánto mejora eso el valor de una compañía, Simón? Tú sabes, un poco de plata. Entonces, pues ese ha sido como un sueño, vamos a ver. Yo sé que hay ya no tengo mucho contacto con él. Hace muchos años conocí a un hombre que hacía teoría de restricciones y está dedicado en Estados Unidos a eso. Él creó un fondo, transforma las empresas y las vende. Maravilloso. Y le va maravillosamente bien. Me parece una idea genial. Eh, David, digamos que existe una correlación directa entre la reinversión de utilidades dentro de las compañías y la tasa de crecimiento. Todas las empresas deben tener un presupuesto de sus ingresos como CAPEX de reinversión. Y dentro de esas reinversiones, todos deberíamos, las compañías medianas y grandes, todas deberíamos tener en mente ejecutar un proyecto al año que le genere valor a la compañía. Mínimo. Las compañías tienen muchos proyectos, digamos, dentro de sus opciones de inversión, pero digamos uno podría coger áreas y decir, este año le voy a invertir a recursos humanos, el próximo Ujú, año le voy a invertir al tema de logístico, por ejemplo, el próximo año le voy a invertir a un tema tecnológico, pero todos los años uno debería tener un equipo de consultores bueno dentro de la compañía, ayudándole a eliminar debilidades, construir fortalezas y traer ese conocimiento
fresco, pues que tienen los consultores por estar en el día a día viendo muchos casos y estudiando, etcétera. David, Sí, contanos un poquito, ¿querías decir vale. algo al respecto? Sí, sí, claro, Simón. Lo que creo que tenemos que es profundizar, sobre todo en América Latina. Nosotros hemos trabajado con clientes en España, en Francia, Estados Unidos y varios países de América Latina. Y especialmente en América Latina uno nota la diferencia frente al mundo desarrollado. Es la reticencia a pagar por conocimiento intangible. Aquí nos gusta mucho comprar cosas que podamos tocar y podamos revender. Y el conocimiento es un intangible que tú conoces pues muy bien. Y hay que mejorar un poco esa cultura de que el conocimiento tiene un retorno gigantesco cuando se adquiere bien. Yo creo que tenemos que profundizar un poquito más. Hay muchos empresarios abiertos, afortunadamente, pero todavía hay un camino por recorrer ahí en que se reconozca que el conocimiento es una inversión enormemente rentable, que aunque no sea tangible, el retorno es gigantesco cuando se adquiere el conocimiento adecuado. Así es, yo creo que eso lo tienen mucho más claro algunos países desarrollados como Estados Unidos, donde invierten millones y millones de dólares al año en consultoría y pues sin duda nos llevan años luz en desarrollo económico, PIB per cápita, facturación promedio por empleado, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante. David, me contaste que estabas desarrollando un software para comercializarlo. ¿De qué se trata? Contanos un poquito más sobre eso. No tenemos un solo paquete, sino una suite sistémica, holística, que es el modelo que usamos, el pensamiento sistémico, es la base de todo nuestro trabajo. Es una suite holística para la gerencia de cadena de suministros, donde incluimos pues la metodología de Demand-Driven MRP, que es el único certificado en América Latina con todos los componentes, componentes producidos, un software para programación y control de producción, que es el único certificado en América Latina, un software para gestión de portafolio único, no conozco nada parecido, un software para generación de pronósticos bajo modelos probabilísticos, que fue lo que te dije que estuve presentando hace un mes en Alemania, que eso no existe, solamente hay 4 en el mundo contando el nuestro. Ese es el modelo de planeación del mundo, el de planeación de demanda que se debería utilizar. Es que, haciendo ahí pues un paréntesis cortico en eso de los pronósticos, claro, en algunos casos hay que hacer pronósticos en el horizonte de mediano y largo plazo. Tengo que hacer un pronóstico, un presupuesto, pues hacer el presupuesto de ventas para el año entrante y proyecciones financieras y toda la cosa. Tengo que tener un plan de ventas. Claro, hay que hacer un pronóstico. Pero todos los modelos que hay en el mundo son determinísticos, es decir, de un solo número. Y todos sabemos que el futuro es inherentemente incierto. Yo no puedo expresar el futuro con un solo número. Todos los modelos de series de tiempo, de regresiones, de modelos estadísticos, te dan un número. El futuro no se puede expresar con un número. El futuro es una distribución de probabilidad. Lo que nosotros creamos fue un modelo matemático interesante, eh, donde en vez de dar un número damos una distribución de probabilidad. Y eso es lo que estaba presentando por allá, como te digo, hace un mes. Y desarrollamos un software para eso. Tenemos un software para gestión de portafolios en cadenas de retail. Tenemos una suite muy interesante de analítica avanzada para cadenas de suministro. Entonces son varias herramientas que operan todas juntas, integradas, que no solamente es para planear inventario, sino para todo, digamos, todo el ámbito de trabajo y la planeación de la cadena de suministros. Eso pues venimos trabajando desde hace, pues como te digo, el primero que hicimos fue Demand Driven MRP en el año 2013 y tenemos un plan de desarrollo gigante. Yo me metí a eso, pero desarrollar software es un karma. Entonces yo me metí a eso porque es que antes mis clientes tenían todo eso en Excel y se iba el muchacho que hizo el Excel y se acabó el proyecto. Entonces dije, necesitamos software para hacer esto sostenible, para que la metodología siga siendo la misma, para que cada uno no le meta su creatividad en la hojita de Excel, que todos le meten allá su formulita adicional que todos conocemos. Entonces, para que esos proyectos fueran sostenibles, empezamos con el software, como te digo, y entonces primero fue el de Demand Driven y después programación y control, después lo de portafolio, y entonces así se ha venido desarrollando y el año entrante estamos por desarrollar un software para soportar los procesos de planeación de ventas y operaciones, que es lo que se conoce con las siglas de SOP en inglés. David, pero este software es independiente de la consultoría de ustedes. Es un No, software as a service. Van es juntos. software as a service, pero
Cuando implementamos la metodología, les entregamos la herramienta para sostener la metodología. Y se los entregamos como software as a service, está alojado en la nube, y entonces lo que hacemos es transferir todo el conocimiento, ayudarles a implementar la metodología, guiarlos, acompañarlos. Nosotros somos muy celosos en eso del acompañamiento. Tenemos clientes que seguimos acompañando durante años, por ejemplo, a CEP. Cuando terminamos la implementación a CEP, me dijeron, no, 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 usted no se va aquí. Entonces nosotros tenemos algunos clientes que nos mantienen un honorario y entonces somos como los consultores permanentes en temas de cadena de suministro, porque es que eso siempre trae líos y allá lo llaman a uno y le ponen a unos problemas que uno dice, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero nos sentamos a pensar y se nos ocurren cosas interesantes. Entonces, los proyectos de consultoría de nosotros es un componente de conocimiento metodológico y un componente de implementación de la herramienta para poder soportar esa metodología correctamente. Así funciona más o menos. Buenísimo. David, ¿cuál es tu libro preferido o cuál es ese libro imperdible para empresarios, altos directivos? Digamos, ¿cuál es ese libro que más te ha impactado que nos podría recomendar el día de hoy? Qué pregunta tan difícil, Simón. Hay muchísimos. Hay muchísimos, depende de lo que le interese a cada uno. Hay cosas en temas distintos, ¿cierto? Hay cosas en temas de pensamiento sistémico que son un poquito más filosóficos. Hay cosas en operaciones que cualquier persona que esté en manufactura tiene que leer la meta. Inclusive cualquier gerente general tiene que leer la meta del Igual. Es un libro obligado, reconocido como de los mejores del mundo en gestión, toda la cosa. Hay muchos listados que tú consultas en Google, los mejores 50 libros de gerencia, y ahí hay varios, son distintos todos, pero coinciden algunos, y siempre está la meta. O sea, cualquier, cualquier empresario que tenga una operación de manufactura o cualquier persona que esté involucrada con manufactura tiene que leer la meta de Lee Goldberg. Es un libro que se publicó en 1984. Además, es una novela muy simpática para leer, ¿cierto? Se lee muy fácil y muy rico. Y vuelvo y digo, cuando uno lee la meta y ha estado en manufactura, uno piensa que ese libro fue escrito para uno. Les parece, oiga, este señor lo conoció a uno, trabajó con uno, estuvo aquí metido. Es impresionante. Entonces la meta es un libro de lectura obligado. Pues a lo largo de los años he leído otras joyas maravillosas, pues. Y el último que leí, que creo que es una obra maestra, maestra, que es imperdible para cualquier gerente del día de hoy, es un libro que se llama Team of Teams, el equipo de equipos, escrito por un general apellido McChrystal, que fue el comandante general de todas las fuerzas contra el terrorismo en Irak en el año 2004. Este general, y esos terroristas de allá le estaban dando durísimo a los gringos, pues los tenían fregados. Y el general McChrystal empezó a preguntar, "Vea, nosotros somos las Fuerzas Armadas más poderosas de los Estados Unidos, con la mejor tecnología, la mejor inteligencia, las mejores fuerzas especiales, los Rangers, los Navy SEALs, toda esa cosa, todo, plata, la mejor gente. Y 2000 personas casi letradas, sin ninguna tecnología, nos están ganando esta guerra. ¿Por qué? Hizo una reflexión muy interesante que es la que presenta en el libro y dijo es porque nosotros no tenemos una velocidad rápida de respuesta y una capacidad de adaptación. Por ejemplo, él ponía este ejemplo. Hay unos soldados en la calle en ese tiempo en Irak. Entonces, y encontraban unos terroristas en una casa y empezaban a pedir la autorización en toda la cadena de comando. Y la autorización les llegaba a los 3 días cuando los tipos ya no estaban. Entonces se dieron cuenta que era una falta de velocidad de adaptación y de respuesta a las condiciones del momento. Lo que se está hablando en este momento es del mundo VUCA, que son las iniciales en inglés de variabilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. ¿De dónde salió esa sigla que se está volviendo tan de moda? Esa sigla salió de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que en los años 80 y 90 hizo un ejercicio de planeación diciendo, hombre, ¿cuál va a ser el mundo que nos vamos a encontrar en el siglo XXI? ¿Para qué nos tenemos que preparar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar de tal forma, pues, que seamos capaces de enfrentarlo? Y trajeron un poco de gente, imagínate, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a imaginarse cómo iba a ser el siglo XXI. Te estoy hablando de los 80 y 90. Y esos tipos concluyeron que el siglo XXI iba a ser un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y le dieron en toda la pepa, ¿cierto?
Entonces, hoy el mundo es muy cambiante, todos sabemos, muy ambiguo, muy volátil, muy incierto, y la única manera de uno enfrentar esa realidad es con velocidad y capacidad de adaptación. Y el general McChrystal entonces describe cómo replanteó toda la estructura de las fuerzas militares de Estados Unidos, de esa fuerza pues de conjunta, donde estaba el Pentágono, los burócratas de Washington, la CIA, la inteligencia, la Marina, todo el mundo junto, donde se dio cuenta que era silos. Empezó a pensar sistémicamente y logrando unas estructuras administrativas y unos procesos que fueran capaces de responder muy rápido a las condiciones actuales. Y acabó con toda esa gente. Es una obra maestra que te tiene que leer cualquier gerente del siglo XXI. Es la única manera en que las empresas van a ser capaces de subsistir. Y eso está inmerso dentro de algo que emergió hace unos pocos años a partir de estos modelos de agilismo, de desarrollo de software. Un grupo de personas, sobre todo en Europa, empezaron a desarrollar algo que se llama hoy en día Business Agility, que es una conceptualización radicalmente de la gerencia. No hay jefes. No hay jefes. Hay equipos autogestionados, muy parecido a Team of Teams del general McChrystal. Entonces, esa es la última obra maestra que leí, imperdible para cualquier gerente que esté operando en el siglo XX. David, me hiciste acordar de una táctica militar muy famosa que se llama Blitzkrieg, que le permitió a Alemania conquistar a Polonia y a Francia rápidamente durante la Segunda Guerra Mundial. Y todo se basaba en la velocidad de ejecución. Eran tan rápidos para tomarse el país que prácticamente el enemigo no era capaz de reaccionar, no era capaz de reaccionar. Vale la pena estudiar esos temas. En este podcast abajo les vamos a dejar los links pues digamos, de interés. Les vamos a dejar algunos links con videos, libros, etcétera, de los temas que hemos venido tratando acá. David, ¿cómo te pueden encontrar las personas en LinkedIn o en redes sociales, a tu compañía? Sí, claro, ¿no? Nosotros tenemos una página web que es www.flowingconsultoría.com y en LinkedIn me encuentran como David Poveda. Y pues entonces si alguien está interesado, pues me escribe por ahí, por LinkedIn o en la página web, te voy a hacer una información de contacto. Ahí nos pueden Buenísimo, contactar. Muchas gracias. buenísimo. David, no dejemos en vano esa idea del fondo de capital privado, digamos, con esa tesis de inversión que me parece tan potente. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, pues admiro mucho el trabajo que haces. Digamos que yo sé que hay muchas empresas que no tienen como esas oportunidades como tan en mente, pero vale la pena explorarlas, conocerlas y mirar a ver cómo se pueden beneficiar de ellas. No, Simón, a ti, muchas gracias por la invitación. El tiempo se va muy rápido, fíjate, verás. Aquí nos podíamos quedar con otras 2 horas, pero hay mucho por contar. Pero bueno, yo creo que es dejar el mensaje final a las empresas de que hay modelos de frontera nuevos que hay que explorar, donde hay unas oportunidades de mejoramiento inmensas, inmensas, y que no se pueden dejar de capturar. Entonces hay mucho conocimiento disponible, hay que estudiar, hay que ver nuevas alternativas y bueno, ir implementándolas en la medida en que se va pudiendo, porque pues no se pueden implementar todas. Entonces, no, de nuevo, Simón, a ti muchas gracias pues por la invitación y bueno, en algún día volvemos y conversamos de otras cositas. Claro que sí, gracias a ti y estamos en contacto. Listo, Simón. Chao, que esté muy bien.